Hola, soy Vladimir Morales y desde Casa Patacona Restaurante Rocería te envío un gran saludo y te doy las gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista. Hoy traemos un artista que es Carlos Márquez y que nos va a contar acerca de su pasión, de su trayectoria y todos los proyectos que va a seguir desarrollando aquí en Valencia y a nivel internacional. Bienvenido, Carlos. Gracias, Vladimir, un gusto. Y bueno, y un saludo a tus seguidores del canal. Bueno, Carlos, quisiera que nos contaras un poco acerca de esa trayectoria ya de muchos años y cómo Carlos Márquez llega a la ciudad de Valencia y qué actividad está haciendo Carlos Márquez. Primero cuéntanos, preséntanos y cuéntanos acerca de ti como profesional, como persona. Ya, bueno, a ver, eh, yo estudié comunicación visual y ilustración en la ciudad de Milán, en Italia. Estamos hablando del 79 al 82, más o menos. Y recién llegué a Caracas, se dio una circunstancia muy particular y fundamos en el 84 el Instituto de Diseño de Caracas, que fue una escuela que inicialmente empezó con dos carreras, que era diseño gráfico y diseño industrial. Luego, estando en esa escuela, ya para el 86 más o menos, yo diseñé un perfil para formar a los ilustradores como profesionales, porque antes de eso no existía la carrera de ilustración, cursos de dibujo y cosas de estas, pero no un perfil que formara realmente ilustradores, y ese es un gran orgullo, porque yo soy ilustrador. Entonces, haber creado esa base, esa escuela, para mí fue un logro muy importante y fue un logro que hice o que logré eso, pues muy temprano. Sin embargo, en la Caracas estuve como hasta el año 80, hasta el 95. Me voy un poco porque ya tenía la inquietud del arte. Fue algo que siempre me llamó, ¿Qué te llamó? siempre me ha dado. Este, de hecho, yo antes de irme a Italia estudié en Antonio José de Sucre diseño industrial y dibujaba más que proyectar cosas de productos. El caso es que me tomo un par de años sabáticos del 95 al 97 para abrazar toda la parte de tecnología, porque obviamente yo soy de la vieja escuela. O sea, yo todo lo que aprendí, todo era recortado, pegado, ahí no No existía. había las De herramientas hecho, que las hay en llamadas eran cable submarino, aló y aló, y eso era el eco cuando llamaba a Caracas. Y abrazo la tecnología digital porque siempre he sido muy curioso del rollo técnico. Siempre me ha apasionado cómo se hace, cómo hacen esto. Entonces, y para mí no fue traumático, por el contrario, fue un complemento porque lo vi siempre como una técnica más, como algo que me permitía pues seguir experimentando con mi propio trabajo. Sin embargo, en el 97 montamos esta otra escuela que fue el Centro de Diseño Digital, y lo interesante de ese proyecto es que fue la primera escuela en el país y posiblemente una de las primeras en el mundo que diseñó un perfil del comunicador visual en función de las nuevas tecnologías. Porque no es lo mismo diseñar un póster, un afiche, entendiendo el medio y entendiendo la proyección y el público que lo va a ver, a lo que significa diseñar una interfase para una página web, cómo funciona la tipografía en pantalla, cómo funciona el color en pantalla. Es decir, habían toda una cantidad de aspectos que no era simplemente meter un programa dentro de un pensum de estudios, sino que había que de alguna manera pues reinterpretar lo que debería ser ese perfil. Y fue un proyecto muy interesante y allí se expandió mucho también, desarrollamos una cantidad de carreras. Pero bueno, la situación en Venezuela que ya todos conocemos nos fue llevando un poco a este deterioro paulatino, un poco la incapacidad de renovar equipos, pagar licencias, ¿sabes? Estas cosas se fue complicando y por supuesto la situación de inseguridad del país. Este 2017 fue un año muy duro, fue un año muy difícil en Venezuela y mi hijo estaba cumpliendo 17 años, estaba recién saliendo de bachillerato y por supuesto él quería salir y ¿sabe? Estar en la calle y ese temor, pero él quería estudiar música. Y entonces, por supuesto, no, Venezuela en ese momento no le daba la opción que él quería. Y escoge venirse a estudiar en Madrid, en la Universidad Europea. Total, es que nada, en el 2017 venimos a traer al crío y estando aquí decidimos no regresamos.
Entonces fue una Como, decisión. como muchos, ¿no? Que llegan con una intención, pero luego que están aquí dicen, bueno, ya estamos aquí, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y claro, entonces fue una decisión muy riesgosa que generó una cantidad de consecuencias muy difíciles, algunas no muy positivas, porque fue un corte muy abrupto con todo lo que yo venía haciendo en Caracas, mi salida de la operación comercial en Caracas, todo eso finalmente terminó desapareciendo y bueno, y empezó ese proceso de empezar a vender y tú sabes ya. Pero una vez ya aquí en España, mi plan siempre era, porque digamos que esos planes que te haces cuando dices, "Bueno, yo cuando llegue a los 60, Sí. mi plan era me retiro a Margarita, tengo mi chalecito allá y me dedico a la pintura y tú sabes, y ya. Yo compré la casa al lado de la tuya. Entonces, y mi madre vivía allá en Margarita, después que murió mi padre, ella se mudó para allá por el clima. Total que ese era el plan y ese plan cada vez se veía más lejano, más complicado. Pero lo que sí se mantenía, digamos que allí firme, era el dedicarme a la pintura. Y así fue, desde que aquí entonces un poco, si bien he hecho de todo, porque si te soy sincero, este, eh, para, para que rindieran un poquito más esos ahorros, Claro, como este, todo inmigrante bueno, o que sea, llega y tiene que pasar por un proceso. Carlos, pero cuéntanos acerca un poco de esas pinturas, más o menos cuántos cuadros has hecho, has pintado, qué estilo te gusta más, qué temas te gustan más. bueno, yo tengo allí también otro, no un problema, pero sí una circunstancia particular. Este, como yo me formé en el mundo de la abstracción como comunicador visual, Okay. pero también me formé en el mundo de lo figurativo con la ilustración. Entonces para mí han sido dos mundos que han estado allí presentes en mi vida todo el tiempo y de hecho he logrado mezclarlos y puedo manejarlos de manera independiente. Entonces mi obra va de lo figurativo a lo abstracto. Yo puedo pintar en óleo, en acrílico, acuarelas, lápiz, lo que me pongas, pero también puedo hacer arte digital, puedo hacer animaciones. De hecho, he incursionado con inteligencia artificial, Muy que me bien. parece súper interesante porque lo sigo viendo como una herramienta que puede potenciar las posibilidades. De hecho, me he encontrado con un proceso interesante porque yo puedo pintar un cuadro, hago muchos retratos, puedo pintar un cuadro en acrílico, lo fotografío, me lo llevo a estas aplicaciones de edición digital, lo animo en otra aplicación de estas y después ese resultado me lo llevo a una plataforma de inteligencia artificial y dependiendo de los resultados que ella me genere, puedo hacer capturas de pantalla que me sirven como referencia para volver a pintar en óleo lo que estoy viendo allí. Entonces es ese proceso de lo Interesante. analógico para pasar por lo digital por distintas etapas para terminar en lo analógico. Y ese proceso me entusiasma, me tiene, tú sabes, como muy Claro, apasionado. porque estás justamente en algo que está muy ahorita a tope, ¿no? En ese nivel, porque muchas veces la gente no consigue ese puente entre lo analógico y lo tecnológico, sino que desechan lo analógico y ya están solamente en lo tecnológico, y sin embargo tú has conseguido No, no, ese vínculo, ¿no? sí, sí, es que es fantástico, de verdad que, este, porque todo suma. Entonces al final, el nivel al nivel que puedes llevar una obra es impensable si no pasas porque, a ver, nadie se imagina, yo pienso que el proceso creativo no es algo que tú puedas como visualizar ya como resultado final con claridad en tu cabeza. Eso yo creo que no es tan cierto. Uno puede tener imaginación, pero es un discurso más lineal, más elaborado, como si fuera un texto en la cabeza. Pero el proceso creativo tiene que ver con la cantidad de pasos que tú des en el desarrollo del trabajo que estás haciendo, porque una cosa te lleva a la otra. Entonces es imposible imaginarse resultados si no te sometes a ese proceso. Vamos a hablar un poco acerca de ese trabajo, esas obras que ya tú has hecho, algún nombre, alguna historia de un cuadro que hayas pintado, que tenga una inspiración, que te haya dado una razón para pintarlo. Bueno, yo siento, por ¿Cuántas supuesto, obras has pintado? Promedio. no sé, desde que estoy en España, no sé, tendré unos 200 cuadros. Muy bien.
Cuéntanos esa historia, cuéntanos una historia en particular de un cuadro que tú hayas, ese proceso de inspiración, el por qué lo pintaste y nos dices el nombre de esa obra. Me pones en un compromiso que recuerde el nombre porque bautizar los cuadros para mí es un tema. Bueno, hay gente que los bautiza, no Sí, sé si yo tú no, no pasa yo nada. Cuéntanos entonces la historia retrato uno, retrato dos. claro, Bueno, hay una historia precisamente que la anécdota es en una manifestación en Caracas, en la Francisco Fajardo. Estamos allí, tú sabes, ya la cosa se está poniendo como, se está un poco difícil. caldeando allí. Y en eso veo una chica que pasa con una máscara de esas antiguas y tenía como un sombrero de Mickey, ¿sabes? Con las orejitas de. Y esta chica iba con todo, tú sabes, Al choque. a enfrentarse contra. Y esa, para mí fue tan poderosa la imagen, en el sentido de no solamente de la fuerza, además que era una chica hermosa, o por lo menos lo que se podía ver, y además con esa entrega y con esa, ¿sabes? Con esa fiereza que me llamó tanto la atención que yo tuve que llegar a la casa para pintar ese cuadro. Y, y lo pinté, y tengo un retrato de esta chica, de lo que pude un poco retener, de esta guerrera, pero también la convertí como en una santa. Ella está irradiando como unos Luz. haces porque el nivel de sacrificio, o sea, a lo que ella estaba dispuesta, era algo que era sublime, que iba más allá tú sabes, del ordinario. Alguien que estaba dispuesto a entregar su vida por un ideal, ¿sabes? Eso era ya. Entonces, ese en particular fue un cuadro que para mí fue muy significativo por todo lo que representó el momento. Pero luego hice series a partir de eso, como te dije antes, me gusta mucho el retrato. Y pues, pero he desarrollado series de reinas, santas, guerreras, ¿sabes? He hecho como varias líneas Líneas desarrollando ese tipo de personajes. A los chicos los he tenido un poco más relegados y sin embargo hice una serie que eran reyes, ¿no? Pero me gusta mucho el rostro. el rostro y la figura femenina. Primero porque, bueno, me, me siento agradecido de lo bien que me han tratado, Muy bien. empezando por mi madre, mi hermana, mi esposa, mis hijas, ¿sabes? Entonces para mí ha sido algo que respeto muchísimo. De hecho tengo cuadros de vírgenes que están tatuadas, pero los tatuajes en las manos es amor, respeto, ¿sabes? Un poco para tratar de reforzar esto. Y no soy feminista para nada, ¿sabes? No, ese discurso No va contigo. no me encaja, pero siento un gran respeto y admiración por la mujer, sin lugar a dudas. Carlos, háblanos de estas obras que tenemos aquí, visual. Háblanos de visual, fundamentos de la composición y la percepción. Ok, este libro realmente representa el trabajo de 40 años de docencia. Eh, Como te dije, yo estudié en Italia y mi el director de la escuela, Nino Di Salvatore, era un personaje porque además él era sordo-mudo. No era mudo, él hablaba, pero era sordo. De hecho, estaba prohibido comer chicle en clase porque no sabía si estabas hablándole o no. Okay. Entonces, y él me daba esta materia, y esta materia en Italia se llamaba Ciencias de la Visión, que tenía que ver un poco con fundamentos de la composición y los fenómenos de la percepción visual. Que es algo que es una mezcla interesante porque recuerda que, por ejemplo, la primera escuela formal para crear el perfil del profesional del diseño es la Bauhaus. Estamos hablando de 1913. Y en paralelo hay un desarrollo psicológico de profesionales de la psicología que fue la Gestalt. La Gestalt trataba de entender por qué vemos como vemos. Entonces fueron dos actividades que si bien nacieron separadas terminaron juntándose. Y este señor, que tenía la escuela, que no era en Milán, sino en otra ciudad, creó esta asignatura que era Ciencias de la Visión, que era por qué vemos como vemos. De hecho, lo importante de esto es que nosotros somos seres netamente ópticos. Se estima que un 80% más de nuestra percepción de la realidad tiene que ver a través de lo que vemos. Y sin embargo hay poca cultura en cuanto a cómo funciona nuestro sistema perceptivo. Entonces, claro, este libro, cuando se monta este proyecto en la Caracas,
Nosotros, por supuesto, trasladamos esa asignatura como parte del proceso formativo. Y al final, pues tiene que ver con eso, lo que yo considero el ABC del diseño. Esto no es un libro que hable de estilos o que hable de cómo diseñar un afiche o un libro. Es un libro de fundamentos que tiene que ver con eso, con ese ABC del diseño. Y tiene que ver porque vemos cómo vemos, sobre todo en el terreno de la abstracción. Para mí hay dos grandes vías. Las cosas son figurativas o son abstractas. Pero mucha gente, por ejemplo, un cuadro de Picasso, Las señoritas de Aviñón, es una abstracción, pero tú estás viendo unas chicas. Eso no es figurativo, eso ya es abstracto, porque sigue siendo la interpretación digamos que de la razón, de la mente, de lo que estoy viendo. Una fotografía es 100% figurativa, un cuadro hiperrealista es figurativo. Entonces, el mundo de la abstracción es sumamente extenso, y cuando ya el mundo de la abstracción entra en la parte más geométrica, atañe a dos aspectos importantes en nuestra vida. Una es obviamente el arte, pero la otra es el diseño gráfico. La cantidad de marcas que se diseñan que la gente no sabe leer, porque no comprende ese código. Hay una analogía que para mí es interesante y es la música. Todos disfrutamos de la música. No importa qué género oigamos, a ti te gusta la música y me gusta la música, oímos constantemente música, pero no sabemos leer una partitura. Yo no sé Sí, leer la mayoría no sabe hacerlo. Yo si estoy oyendo una canción o una pieza musical, la disfruto, puedo sentir la emoción, Pero no visualiza las notas pero no entiendo la estructura. la estructura no la conoce todo el mundo. Bueno, algo sucede así también con la percepción visual. Sobre todo en el mundo de la abstracción, más en la parte geométrica, todo ese código que está allí que tiene que ver con el movimiento, el peso óptico, el centro de interés, amén de todos los fenómenos de la percepción visual que son muy usados, por ejemplo, en el mundo gráfico como figurifondo, ambigüedad, cerramiento. Esos son aspectos que están plasmados aquí y que son fundamentales en la formación de cualquier comunicador visual o artista o cualquiera, porque el libro está escrito además en palabras, como decía Connie Méndez, en palabras de a centavo. Bueno, vamos a hacernos la propuesta de hacer un programa especial donde hablemos específicamente del libro, porque hay mucho que contar de este libro. Así es. Y ahora quiero que me cuentes un poco de Relatos Oscuros. Relatos Oscuros es una experiencia más artística, como te menciono antes, yo tengo puedo trabajar tanto lo digital como lo analógico. Y me gusta mucho el trabajo digital. De hecho, fíjate que son obras, todas son retratos, todas son mujeres, un poco manteniendo pues esa línea, ¿no? Esa misma línea. De hecho, ahí podemos ver un poco ese tipo de trabajos, ¿no? Donde muestro siempre como el trabajo femenino y en el retrato. Okay. De hecho, esto es un trabajo que surge más bien de una recopilación de ilustraciones hechas por mí, en blanco y negro, digitalmente, y mi esposa le encantaron tanto que decidió redactar unos pequeños cuentos de lo que ella interpretaba de estas ilustraciones. Y así nace este libro, que es un libro de arte, un libro a cuatro manos, donde plasmamos eso. Pero suele ser al revés, suele ser primero el texto y después se ilustra. Aquí primero fueron las ilustraciones y después vino el texto. Y es un proyecto editorial interesante, pero un proyecto editorial netamente artístico. Carlos, quiero darte las gracias por esta entrevista. Entendemos de que hay mucho material, muchas cosas más que hacer. Marca que dejan huella va a visitar tu taller, ahí conversaremos también un poco más, veremos las obras. Pero quiero que le deje una reflexión a nuestra audiencia, un mensaje final acerca del arte y acerca de la pasión que se siente cuando se es artista. Pues no rendirse, hay que insistir, hay que seguir. El proceso de aprendizaje es un proceso que no termina nunca. Siempre se puede aprender algo y obviamente esto es un camino, si bien tortuoso y largo, uno nunca sabe qué tan cerca está de que se active lo que pudiéramos llamar ese éxito o ese reconocimiento. Pero y más allá de eso, es eso, la pasión, y para eso necesitas entrega y para eso necesitas trabajar.
Muchísimas gracias, Carlos. A ti por la invitación. Bueno, mi nombre es Vladimir Morales, le doy el mayor agradecimiento por acompañarnos en esta entrevista, cortesía de nuestros amigos de Óptica Savi, 18 años al servicio de la familia, el deporte, la salud y también de los empresarios, porque hemos comprendido de que una empresa que escucha y ve bien es más productiva y también más feliz. Y de nuestros amigos, como siempre, de Casa Patacona Restaurante Rocería, un lugar privilegiado cerca del mar. Me acompaña Eli Quintero Vera en los medios audiovisuales y será hasta una próxima oportunidad donde nos volvamos a encontrar en la entrevista.